Hola, ¿cómo estás? Este es el pastor José Nieves en el downtown de Kissimmee, en la iglesia Mesa Abierta. Aquí estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Sería un honor tenerte con nosotros, que pudieras venir, adorar y pasar un tiempo con nosotros. Pero estamos en el medio de una serie de 13 semanas. Esas son las series más largas que nosotros hacemos a través del verano. Nos enfocamos específicamente en un libro de la Biblia, el cual estudiamos de tepe a tepe, como quien dice. Y estamos en el medio del libro de Hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Está en la semana número 7. Si quieres ver un poquito más de la información que hemos cubierto a través de esta serie completa, pues puedes visitar nuestra página de YouTube o nuestra página de Facebook y puedes ver las diferentes predicaciones que hemos cubierto. Y de nuevo, sería un honor tenerte con nosotros aquí en persona todos los domingos a las 10 de la mañana. Eso dicho, queremos comenzar con una pregunta. Todos los domingos comenzamos con una pregunta que esperamos como que te haga pensar y tener más conciencia de lo que vamos a estar hablando a través de nuestra predicación. Y la pregunta es esta: ¿a quién consideras el GOAT o el más grande de todos los tiempos, verdad? En tu pasatiempo, deporte o área de interés favorita, ¿y por qué? Eso ya sea que te gusta jardinería, o te gusta pintar, o te gusta bailar, o te gusta el baloncesto o el voleibol o lo que sea que te guste. ¿Quién es, en tu área específica, quién es el más grande de todos los tiempos? ¿Quién es el GOAT? Puedes comentar en la parte de abajo de este video y compartir tu opinión. Nos encantaría poder ver cuál es tu opinión. O también pues simplemente compártelo con alguien que esté contigo. Puedes dialogarlo y compartirlo. Y de nuevo, vamos a revisitar eso luego. Y ahora pues venimos con el comienzo de esta, la semana número 7 de nuestra serie Jesús es más grande, y en nuestro estudio del libro de Hebreos. Hoy día, el debate de quién es el más grande de todos los tiempos es algo que está bien prevalente en nuestra cultura. Donde quiera que usted va, están hablando de que no, este es mejor, aquel es mejor, cuál es el más grande, quién lo hizo mejor, ¿verdad? Y yo, personalmente, yo lucho mucho con esa discusión, porque la realidad para mí, hay limitaciones en la comparación entre una era y la otra era. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando tenemos esas discusiones, en realidad no tomamos en cuenta esas diferencias. Pero ¿cuándo lo hicieron? ¿Qué tecnología había disponible para poder hacer esa actividad, ya sea baile o deporte? ¿Verdad? Por ejemplo, en el golf, los palos son completamente diferentes a lo que tenían 50, 60, 80 años atrás. Y no solamente eso, pero la cultura mundial que nosotros tenemos, la comunicación que tenemos de un lado al otro, es algo que nos hace bien difícil a nosotros poder determinar quién fue mejor que otro en un momento dado. Pero, de nuevo, es algo que nosotros obsesionamos y buscamos saber dentro de nuestra cultura. Y hay una de esas discusiones clásicas. Por ejemplo, ¿verdad?, probablemente el más grande dentro de los deportes es la discusión de quién es el más grande, LeBron James o Michael Jordan, ¿verdad? LeBron James o Michael Jordan, ¿verdad? Yo tengo mi propio bias, porque yo me crié viendo a Michael Jordan cuando soy bien fanático del baloncesto, y me crié viendo a Michael Jordan mientras yo estaba criándome. Pero, por ejemplo, LeBron fue a las finales 8 años corridos. Eso es algo increíble. Fue a las finales 8 años consecutivos. No solamente eso, sino que ganó 41 series de las 54 que jugó, lo que significa que perdió 13 series. De todas las series que ha jugado en los playoffs, ha perdido 13 series. Y obviamente, pues, el líder en anotaciones de la historia de la NBA, ¿verdad? Y a los 40 años está jugando mejor que un montón de jugadores que aún están en la misma liga. En el otro lado, Michael Jordan ganó 26 de 30 series. De las 30 series de los playoffs a los cuales él solamente perdió 6, ¿verdad? Y obviamente, para aquellos que conocen la historia de la NBA, pues esas 6 pérdidas fueron al comienzo de su carrera. Después que empezó a ganar, en realidad nadie lo pudo ganar. La única serie que perdió
fue en contra de los Orlando Magic y era cuando había regresado después de no haber jugado por la mayoría de la temporada. 26 y obviamente, es alguien que no solamente ha ganado más puntos en los playoffs, ha ganado muchas veces el All-Star, el MVP y el MVP de las finales, una cosa increíble, ¿verdad? Pero mucha gente le gusta tener esa discusión. O, por ejemplo, ¿verdad? Si no te gusta el deporte, una de las discusiones que por lo menos en mi familia tenemos constantemente es qué sabe mejor, el flan o el tres leches, ¿verdad? ¿Cuál es mejor de los dos? ¿El flan o el tres leches? ¿Verdad? El flan, ¿verdad? Es más consistente. Hay veces que yo veo el tres leches y digo, pero eso es un bizcocho que le echaron por encima leche, ¿verdad? Pero sabe muy bueno, ¿verdad? Esa combinación de leche sabe muy bueno. El flan es algo clásico, ¿verdad? Que recuerdo, me trae un montón de recuerdos de mi niñez. Hay mucho debate en si flan o tres leches. O, ¿verdad? En última instancia, ¿cómo hacer los dos, ¿verdad? Si usted quiere. O, por ejemplo, ¿cuál era de los años 90? ¿Cuál era la mejor banda de muchachos, ¿verdad? O boy bands. NSYNC o los Backstreet Boys, ¿verdad? ¿Cuál fue mejor de ellas dos? Todo el mundo tiene una opinión. Por ejemplo, los Backstreet Boys vendieron 100 millones de copias de sus discos, ¿verdad? O sus discos o sus CD en ese momento. Pero en un solo CD, No Strings Attached, NSYNC vendió 11 millones de copias. Y no solamente vendió 11 millones de copias, pero vendió 2.4 millones de copias en una semana, en la primera semana. NSYNC tuvo una carrera que era más intensa en más corto tiempo, mientras Backstreet tuvo una carrera mucho más larga, mucho más permanente. Y de nuevo, podemos hablar quién era mejor el rap, quién es mejor en la pelota, quién es el más grande de todos los tiempos. Podemos tener un montón de discusiones acerca de quién es. Pero a pesar de que tenemos esas discusiones, lo importante que nosotros queremos que tú entiendas hoy es que el libro de Hebreos presenta un argumento muy competitivo, muy lleno, en el cual argumenta que cuando se habla de quién es el sumo sacerdote para nosotros, en verdad no hay debate, ¿verdad? No hay ningún argumento que se pueda hacer en contra de Jesús, y que Jesús está solo como el sumo sacerdote que más se relaciona a nuestra dificultad, en el cual nosotros podemos confiar y en el cual podemos depender completa y absolutamente para conectar nuestra humanidad con Dios. ¿Ya? Y obviamente, aunque quizás tú estés de acuerdo con esto, ¿verdad? No conozco tu vida, ¿verdad? No conozco tu posición en este momento, pero quizás al ver este video estás de acuerdo con eso. Es bien importante escuchar el argumento que el libro de Hebreos está poniendo para con nosotros. Vamos a entrar en medio de una discusión que en realidad ya comenzó hace 2 semanas atrás en el capítulo 5. Pero cuando comencemos a leer estos versos, pues va a parecer como que empezamos en medio de la discusión, pero hay unos puntos específicos que queremos que tú cubras y entiendas de estos versos en específicos, ¿verdad? Hoy estamos en el capítulo 7, específicamente los versos 20 al 28. Si tienes una Biblia, los puedes buscar. Si no, pues los vamos a estar poniendo en pantalla aquí en unos segundos. De nuevo, Hebreos capítulo 7, versículos 20 al 28, vamos a estar leyendo juntos. Dice así: y no fue sin juramento, ¿verdad? Y esto es una referencia específicamente a Jesús, que Jesús no entró en su rol como sumo sacerdote sin juramento. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. En la cultura hebrea es algo que nosotros tenemos que tener, específicamente en este momento de la historia en cual el autor de Hebreos está hablando. Cuando tú no tenías mucha opción en cuanto a qué tú ibas a hacer, ¿verdad? Tú tenías opciones dependiendo en qué tribu tú habías nacido. Pero si tú habías nacido de la casa o de la tribu, de algunas tribus en específica, pues tú realmente podías hacer una sola cosa. Los levitas, los que eran de la casa de levitas, eran los únicos que podían ser sacerdotes. Y independientemente, no todos llegaban a ser sacerdotes, no todos llegaban a ser sumos sacerdotes,
Pero independientemente de qué rol tú ibas a tener, la casa de los levitas o la tribu de los levitas eran quienes se encargaban del templo y todo lo que tenía que ver con la vida religiosa y espiritual del pueblo de Israel desde que salieron desde Egipto, ¿verdad? Al salir de Egipto, poco a poco se le fue dando diferentes roles a cada una de las tribus y este era el rol que específicamente la tribu de los levitas tenía. Ellos se encargaban de la vida religiosa, del templo, y todos los sumos sacerdotes eran parte de la casa de Leví. Pero por otro lado, ¿verdad? El punto que realmente está tratando de hacer aquí el autor del libro de los Hebreos es que Jesús escogió ser el sumo sacerdote, de que él entra al sacerdocio no porque le tocó, porque me tocó en esta tribu y no tengo otra opción y esto es lo que tengo que hacer, sino que él entra, ¿verdad? Porque Jesús no era de la tribu de los levitas, él entra a hacer el rol de sumo sacerdote específicamente porque él lo escoge, ¿verdad? Porque él escoge ser parte de ese sacrificio. Él toma una promesa, un pacto, él hace un pacto específico y el pacto de parte de Dios con nosotros es parte que es céntrico a la realidad de lo que conocemos como un pacto o un acuerdo dentro de la Biblia, ¿verdad? Un pacto específicamente dentro de la Biblia. Y ¿verdad? Podemos escuchar dentro de los versos que acabamos de leer, hay una referencia al Salmo 110 donde dice, el Señor ha jurado, ¿verdad? Lo que quiere decir que es Dios quien ha jurado, que Jesús es parte de la expresión del juramento de la eternidad a ser parte de este pacto. El Señor ha jurado y no va a cambiar de parecer, y eso vamos a estar explorándolo en unos segundos, pero parte de que el hecho de que Dios lo está haciendo porque quiere, ¿verdad? Porque está escogiéndolo hacerlo, pues nos da a nosotros la garantía de que no es que va a decir después, no lo quiero hacer, ¿verdad? O me obligaron a hacerlo. Yo estoy aquí porque me obligaron. No, Dios escoge ser parte, no va a cambiar de parecer, lo cual es crítico para que nosotros entendamos. Y tú vas a ser el sacerdote para siempre, ¿verdad? Que es una referencia a Melquisedec, el cual hablamos la semana pasada. Si quieres entender un poquito Melquisedec, lo hablamos la semana pasada. Pero dentro de esta idea está la idea de contrato y pacto. Y dentro de la Biblia, esas dos ideas son sumamente importantes que nosotros entendamos, ¿verdad? Un contrato es un acuerdo entre dos partes que son iguales. Yo voy a hacer un contrato contigo, tú vas a hacer un contrato conmigo, lo escribimos, hacemos el acuerdo y somos iguales. Tú puedes entrar al pacto, yo puedo entrar al pacto. Inclusive, tú puedes entrar al contrato y yo puedo entrar al contrato. Inclusive muchos de los contratos pues, nos da una forma de cómo romper el contrato. Y nosotros entramos a parte de la idea de cualquier contrato, es que entramos al contrato de nuestra propia voluntad, ¿verdad? Que nadie nos obligó y que nosotros tenemos una mente cuerda, ¿verdad? De que estamos alerta y no nos ha obligado, no hay algo que limite nuestras capacidades, sino que nosotros entramos por nuestra voluntad y llegamos a esa realidad. Y ese acuerdo al cual nosotros entramos es válido siempre y cuando ambas partes continúen validando ese contrato. Y hay veces que los contratos duran años y años y años, pero hay veces que los contratos no duran nada, ¿verdad? Inclusive pues, lo hemos visto recientemente dentro del círculo de las noticias, ¿verdad? Donde hay un acuerdo que se hace y se rompe inmediatamente. Y uno se queda, pero ¿para qué gastaron tanto tiempo? ¿Verdad? Y lo cual es importante, ¿verdad? Porque la referencia del Salmo 110, el cual se habla en estos primeros versos, es que específicamente de que no va a cambiar de parecer, de que Dios no va a cambiar de parecer. En otras palabras, Dios no va a hacer un acuerdo y después decir, nada, no me gustó, me voy. Y hemos visto cómo estos contratos tienen estas limitaciones. Ahora, el pacto, la idea de un pacto dentro de la Biblia es crítico. Inclusive, no tuviéramos Biblia, no tuviéramos un entendimiento de lo que es el cristianismo y lo que es nuestra relación con Dios sin la idea del pacto. ¿Por qué? Porque el pacto dentro de la Biblia es una promesa ¿verdad? Un contrato es entre dos partes iguales, pero un pacto dentro de la Biblia específicamente es un acuerdo entre dos partes que no son iguales.
donde hay uno que es superior que el otro dentro de ese pacto, ¿verdad? Lo cual implica que hay una humildad de parte del lado que es superior, ¿verdad? De estos dos, de estas dos partes que van juntas, hay una parte que va superior, ¿verdad? Y lo vemos específicamente a través del Viejo Testamento y también a través de específicamente el Nuevo Testamento, como es el caso del libro de los Hebreos, donde Dios y la humanidad hacen un pacto, ¿verdad? Donde Dios está haciendo un pacto específicamente con la humanidad y la humanidad hace un pacto con Dios. Hay unas expectativas para la humanidad y hay unas expectativas que Dios va a cumplir, a las cuales Dios escoge ser parte. Pero obviamente cuando tú tienes dos partes iguales, ¿verdad? Tú entras porque quieres o entras porque no quieres. Pero cuando tú tienes dos partes que no son iguales, obviamente hay un sentido de humildad de la parte la que tiene más poder, hay un sentido de conexión de la parte que tiene más poder. Inclusive, parte de este pacto es la idea que aun cuando tú fallas, aun cuando la humanidad falle, Dios va a ser fiel a ese pacto. Y eso lo vemos una y otra vez dentro de la Biblia. Inclusive hemos visto el pacto entre Dios y Abraham. Abraham falló un montón de veces. A mí, vaya y lea la historia de Abraham. Abraham metió las patas un montón de veces. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Me voy de aquí, olvídate de esto, no quiero saber más de ti. No, Dios continuó siendo fiel al pacto, aun cuando Abraham no era fiel al pacto. Dios continúa siendo fiel al pacto que le hizo a Abraham. El pacto de Dios con David. David falló, por supuesto que falló, un montón de veces, de las maneras increíbles, ¿verdad? David se convierte en un asesino, pero sin embargo Dios va a donde David le dice, ¿sabe qué? No va a venir el Mesías de tu descendencia porque tú no serviste. No, Dios continúa siendo fiel al pacto que tiene con David y Jesús llega a nosotros a través de la casa de David. Por lo tanto, vemos claramente un pacto, es la idea de dos partes en la cual una va a fallar, pero Dios va a seguir siendo fiel a ese pacto. Nadie hizo que Jesús fuera parte de esta realidad. Lo que eso me quiere decir, nadie lo obligó a que lo hiciera, lo que quiere decir que yo puedo confiar específicamente en Él. Yo puedo tener confianza en que Él va a ser fiel. El verso 23 continúa y dice esto. Ahora bien, a los sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, ¿verdad? Que no va a terminar, que no concluye. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre y para interceder por ello. Déjame darle un ejemplo que yo creo que nos ayuda a nosotros poder entender esta realidad. Yo trabajaba en un hospital local, el cual fue fundado en el 1908. Obviamente yo no estaba presente en el 1908, ¿verdad? En el 1908 yo no estaba, ni mi mamá no había nacido, ¿verdad? Ni mi papá había nacido. Yo no estaba ni en la imaginación. Pero alguien decidió en 1908, aquí en la ciudad de Orlando, comenzar este hospital. Y ha estado en ese lugar por 117 años, ¿verdad? 117 años han estado sirviendo continuamente a pacientes en nuestras comunidades, 3 turnos al día, ¿verdad? Uno de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche, de 11 de la noche a las 6 de la mañana. Las enfermeras vienen, las enfermeras se van, los doctores vienen, los doctores se van. ¿Cuántos doctores han servido durante ese tiempo? ¿Cuántas enfermeras han servido en ese hospital? Yo llegué a trabajar en ese hospital en el año 2000 y trabajé ahí por casi 9 años. Estuve trabajando en este hospital, ¿verdad? Casi 10 años estuve trabajando en este hospital. Pero de nuevo, yo llegué a trabajar. Me dieron el reporte de los pacientes que tenían ese día. Yo proveí cuidado durante ese día, pero después me fui para mi casa, ¿verdad? Y hubo un día donde me fui y nunca volví. Pero a pesar de todo eso, la idea clara que nosotros tenemos que tener en mente cuando trabajamos en un hospital es lo que llamamos continuidad de cuidado o continuity of care. Lo que significa que sabemos que van a haber enfermeros que entran, enfermeros que salen, van a haber doctores que entran y doctores que salen, hay especialistas que entran y salen constantemente del hospital.
pero tenemos que mantener una continuidad en el cuidado, en la comunicación, ¿verdad? Y hay veces que esa continuidad se rompe, hay veces que somos efectivos, a veces que no somos tan efectivos. Y no solamente eso, ¿verdad? Pero en mi rol en específico, ¿verdad? Yo puedo ser el mejor, mi rol en ese momento era PsyTech, ¿verdad? Un técnico psiquiatra. Yo podía ser el mejor técnico psiquiatra, pero yo podía ser, en el caso mío, yo entrenaba a otras personas a cómo funcionar, pero cuando yo me fui, ¿verdad? 2 semanas después que yo me fui, el hospital siguió, ¿verdad? No dejaron de existir porque yo me fui, ¿verdad? El hospital continúa, hay ese deseo de continuar con la mejor calidad de servicio. Pero este no es el caso con Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestro sumo sacerdote permanente, lo que quiere decir que esa continuidad de cuidado, ¿verdad? O continuity of care es perfecto en Jesús, porque Jesús no depende de que Jesús no se va a ir, Jesús no va a llegar ni se va a ir, está permanentemente presente y va a asegurarse que el cuidado, que el trabajo termina, ¿verdad? No es que, se fue, él ya no trabaja aquí. No, Jesús siempre está presente, lo cual tú puedes confiar que los términos, que el pacto que Dios ha hecho con nosotros va a ser constante, porque Dios mismo en Jesús está haciendo nuestro sumo sacerdote permanentemente. Nadie va a venir a tomar su lugar. Él va a estar para siempre funcionando en este rol como nuestro sacerdote para siempre, ¿verdad? Por la eternidad. Verso 26 continúa y dice esto, dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores, exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y de hecho la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido perfecto para siempre. ¡Wow! ¡Qué palabra tan preciosa! Y de nuevo, obviamente yo no soy un sumo sacerdote, ¿verdad? Pero tengo el privilegio de ser un pastor. Y yo trato lo mejor que yo puedo ser, el mejor pastor que yo pueda ser, ¿verdad? Cada semana tras semana, día a día, yo trato de hacer el mejor trabajo que yo pueda hacer como pastor. Y creo que algunas veces lo logro, ¿verdad? Y hay otras veces donde fallo, ¿verdad? Y parte de lo que tú tienes que entender que si tú vienes a nuestra iglesia y tú estás aquí suficiente tiempo, en algún momento yo voy a fallar. En algún momento yo voy a cometer un error. Y especialmente en el caso de individuos, yo quizás no voy a vivir las expectativas que tú tengas en algún momento, ¿verdad? Y a veces va a ser justo, a veces no lo va a ser, ¿verdad? Pero esa es parte de la realidad, porque yo soy imperfecto, ¿verdad? Porque como tú, yo vivo una vida imperfecta, ¿verdad? Yo tengo mis propios problemas y tengo mis propias debilidades como cualquier otro ser humano. Como pastor, yo no soy el Salvador, ¿verdad? Yo no soy el sumo sacerdote, yo no soy el Salvador, yo no soy el sacrificio perfecto como lo es Jesús. Yo soy otro caminante en este camino de caminata espiritual, ¿verdad? De crecimiento espiritual esperamos poder ayudarte a la misma vez que yo también dependo de otros que me ayuden a mí, ¿verdad? Porque yo no soy perfecto. Pero Jesús no tenía pecado alguno. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, no cometió error alguno. Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto porque Él conoce nuestras tentaciones en primera persona, Él las vivió, pero a pesar de que Él vivió nuestras tentaciones, Él nunca falló. Y nunca estuvo en necesidad él mismo de un sumo sacerdote, ¿verdad? Y esta idea que este verso nos está tratando de hacer, ¿verdad? Que los sumos sacerdotes tenían que hacer sacrificio todos los días. ¿Por qué? Porque están ayudando al pueblo a lidiar con su pecado, pero están también lidiando con su pecado. Pero esa no es la realidad de Jesús. Jesús ofrece un solo sacrificio. Inclusive, Jesús es el único sacerdote que en vez de ofrecer una cabra o algo así, no, Él se ofrece a sí mismo. Porque Jesús es perfecto y sin pecado. Él ofrece no una cabra, no un corderito, pero a sí mismo como sacrificio por tu pecado. Él es completamente y absolutamente perfecto.
Y por lo tanto, tú puedes confiar en Él. Hay tres cosas, de nuevo, importantes que estos versos nos dan a nosotros. Número uno, y más importante, que Jesús hizo una promesa. Entró en un pacto contigo, con la humanidad. Nadie lo obligó. Él lo hizo porque Él quería hacerlo y Él quería ser parte de esa realidad. Número dos, que Él es permanente. No va a cambiar de un día para el otro. No vas a hacer un acuerdo con alguien y después va a salir, ya se no trabaja aquí, ya no es parte. No, Jesús está siempre permanente. Y número tres, ¿verdad? Que Jesús no dependía de otros para ser su sumo sacerdote, sino que Jesús era el sacrificio perfecto. Él no necesita de otros para perdonar su pecado porque Jesús nunca falló. Por estas tres razones, el autor de Hebreos te está diciendo, tú puedes confiar en este sumo sacerdote. Terminamos con esta pregunta, como hacemos todas las veces que enseñamos. Queremos que tú utilices esta pregunta para ir más profundo, para retarte a ti mismo en tu caminar espiritual. Considerando el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote, contesta esta pregunta sinceramente. ¿Confías en Él incluso con tus pecados más oscuros? ¿O qué más, en otras palabras, qué más tiene que hacer Jesús para que tú puedas confiar en Él? ¿Verdad? No solamente qué vas a hacer si no confías en Jesús, pero qué más puede hacer Jesús para que tú confíes en Él. ¿Verdad? Él escogió salvarte. Nadie lo obligó. Él escogió salvarte. Él hizo un compromiso, no por un poquito de tiempo, pero un compromiso eterno con tu salvación. Y Él es cualificado más que cualquier otra persona porque Él no depende de otros para perdonar su pecado, sino que Él es la fuente de perdón. ¿Qué más puede hacer Jesús para que tú confíes en Él para tu propio perdón? Oremos. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque nos amas, porque entraste en este pacto sin nadie obligarte, porque estás consistentemente presente y estarás por la eternidad. Y Señor, porque tu sacrificio es perfecto, porque tú no dependías de otro para hacer tu sacrificio perfecto, Señor. Gracias por tu amor, guíanos y ayúdanos a confiar en ti para nuestra salvación. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.